Hicimos una investigación muy grande que fue como la base en Cerrejón, en la parte industrial, comparando personas accidentadas con no accidentadas, es decir, un estudio experimental, cruzando, ahora te lo voy a mostrar. Hicimos una aplicación de 5.000 casos en la Fiscalía General de la Nación de portadores de armas, que son personas de alto riesgo. Y con base en toda esa investigación que pudimos hacer, que es una muestra inmensa, y tú sabes de una entidad que está en todo Colombia, que es la Fiscalía, definimos una nueva forma de calificar, de interpretar, que es lo que yo te voy a presentar. Y lo otro que hicimos para más seguridad fue desarrollar un software que trabaja en la nube, donde la empresa puede aplicar y calificar y hacer todo el análisis. Entonces, lo que te quiero decir es que hicimos cambios sustanciales, descubrimos cosas nuevas en los factores que antes se pensaba que predecían de una manera, y hay ciertos cambios importantes. Entonces, esa es como la novedad. Tenemos ya la versión 3 y en línea está ya todo el sistema actualizado, ¿vale? Entonces, eso es como lo primero que te quiero mostrar. Y lo otro que te quiero mostrar es la presentación de este último estudio, precisamente lo que llamamos el modelo 2022. Entonces, hicimos toda una investigación con 1.470 personas, una población bien grande del área industrial, y lo que hicimos fue preguntarnos en la realidad, ¿cuál es el perfil de la persona accidentada? ¿Verdad? Eso fue como lo primero que nos preguntamos para poder tener una base real, y pues ya lo pasamos a un modo online donde podemos trabajar de una manera sistematizada y podemos aplicarlo colectiva o individualmente a través de celulares, de tabletas, de lo que sea, a través de una app que está en Android, ¿verdad? Y como tú ya sabes, hay 5 áreas: emocional, intelectual, física, de relaciones interpersonales y ética. Y el objetivo, pues, como tú ya lo sabes, es identificar personas con perfil accidentable y conocer ese perfil de personalidad accidentable. Entonces, poder entender los factores internos, ¿verdad? Eso es como la parte central, porque todas las empresas miran los factores externos, que es las condiciones ambientales, las condiciones físicas de la persona, pero ninguna está mirando el perfil interior. Entonces, allá en Cerrejón, cuando hicimos la investigación, encontramos algo muy interesante, y es que a pesar de que hay permisos de seguridad, entrenamiento, equipos, todo lo que quieras, gente físicamente apta, o sea, en examen físico, médico apta, se seguían accidentando. Y resulta que encontramos, cuando aplicamos el perfil Axis, que había unas características interiores que estaban prediciendo accidentalidad. O sea, es posible predecir la gente que se va a accidentar desde sus características interiores, ¿correcto? Y pues eso también es para cumplir la resolución 2646 del 2008, que nos pide que hagamos un análisis de características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante instrumentos psicométricos y clínicos, ¿correcto? Entonces, Axis responde a esto. La resolución nos pide información sociodemográfica, condiciones de salud, todo lo externo, pero agrega algo nuevo completamente, que son las características de personalidad. A partir de ese año, el gobierno, el Ministerio de la Protección ya nos dice, mire, hay algo interior que yo quiero que ustedes evalúen. Es obligatorio tener para cada persona un análisis individual y un análisis epidemiológico. Entonces, eso es muy importante, porque a pesar de que muchas de estas resoluciones las empresas no las cumplen, sí es necesario para certificación y normas tener todo esto al día. Entonces, Axis además ayuda a resolver el problema del perfil, las características de personalidad y estilos de afrontamiento. Entonces, aquí les voy a presentar un resumen de la investigación en donde comparamos, que esto es lo más importante que
que podemos encontrar. El perfil de personas accidentadas, que fueron 32 el total, contra un grupo control de la misma edad, del mismo cargo, de la misma antigüedad, del mismo sexo. Eso se llama un diseño de sujetos apareados, que nos permitió comprender en dónde había diferencias significativas. Y esto es como lo que más nos abrió los ojos y dijimos, wow, esto es importante. Entonces, ¿qué encontramos? La variable más dura para predecir accidentalidad se llama dolor psicológico. Esa es la que nos mostró mayor diferencia entre las personas que se accidentaban y las que no. Y resulta que dolor psicológico es una variable inconsciente, no es una variable externa de conducta, es una variable profunda e inconsciente. Entonces, esa primera variable es como la que lidera el análisis discriminante, ¿correcto? Eso para que lo tengan claro. La segunda variable que más nos impactó es que la gente sumisa se accidentaba más. Cuando miramos la literatura, decía que las personas dominantes tendían a hacer lo que querían, incumplían las normas y todo. Pero resulta que aquí en Colombia, ¿qué encontramos? Que las personas sumisas obedecen órdenes inseguras. Entonces entrevistábamos a una persona que le decía, y el jefe le dice que usted se suba al andamio sin casco. Y dice, sí, no había cascos y él me dijo, súbase. ¿Y usted qué hizo? No, pues yo me subí porque uno tiene que obedecer. Y la persona dominante decía, no, yo no voy a obedecer esa orden. Olvídese, pero yo llamo a seguridad porque usted no me puede hacer subir sin casco. Entonces encontramos que el dolor psicológico es esa rabia profunda que hace que la gente se accidente. Y la sumisión es ese miedo que hace que la gente obedezca órdenes aunque sean inseguras. Entonces encontramos que muchos supervisores, para cumplir metas de producción, se vuelan las normas de seguridad. Ustedes ya lo saben, que hay una pelea tremenda entre seguridad y producción. Producción es yo voy a producir como sea porque tengo metas. Y seguridad es no se puede producir como sea, hay que parar la producción para que haya seguridad. Entonces, en esa lucha, los supervisores dominantes hacen que los trabajadores sumisos cometan accidentes. Y el trabajador sumiso comete el accidente, aunque sepa, por miedo, por sumisión. Entonces, esa es la segunda variable. La primera, dolor psicológico. La segunda, sumisión. Luego encontramos otra interesante y es que las personas entre más responsables, menos se accidentan, ¿correcto? Es decir, el factor responsabilidad nos ayuda y otra variable es el factor ansiedad. Entonces, aquí les voy a mostrar los pesos de la ecuación. Es decir, cuando nosotros hicimos el análisis estadístico, encontramos que la variable más fuerte, como ya les dije, es dolor psicológico. O sea, ¿qué hace que la gente se accidente? ¿Cómo es el perfil del que se accidenta? 1, dolor psicológico. Es una persona agobiada que sufre, que tiene rabia interna desde el vientre de la madre. Cuando empezamos a investigar esta variable en la literatura psicológica, encontramos que es un dolor que viene muchas veces desde atrás, desde muy atrás. Son niños maltratados desde el vientre, con papás que fueron agresivos, que los abandonaron, luego la mamá con conflictos, con dolores, le tocó irse a trabajar. Todas esas historias terribles que crean dolor profundo inconsciente. Entonces, el problema del dolor psicológico es que no es una variable susceptible de cambiar desde la conducta, porque es una rabia profunda que yo tengo y la terapia cognitiva para eso sería muy larga y muy profunda, porque tendría que afectar la manera como yo miro las cosas, o sea, el paradigma profundo psicológico. Entonces, esto no es posible de trabajar en terapia ni en talleres de capacitación. Entonces, el punto más importante, la variable número 1, lo que pasa es que todas contribuyen como constructo. O sea, tenemos 9 variables, 5 o 6 de las cuales están
fuertemente asociadas. Las dos últimas no son tan importantes, pero dolor psicológico es importante. Entonces, eso nos habla de personas que tienen una gran amargura. Y luego son personas sumisas, es decir, capaces de obedecer una orden insegura. Ese es el segundo gran problema que encontramos de por qué la persona se accidenta. La tercera razón es increíble porque nosotros en toda la literatura psicológica encontramos que fuerza interior era algo de valentía, de la persona capaz que se enfrentaba a los peligros. Y resulta que eso es cierto, pero cuando yo estoy lleno de amargura y soy sumiso, puedo sacrificar mi vida por una máquina. Entonces encontramos que fuerza interior, que parecía algo bueno en la vida normal, es terrible en la accidentalidad, porque es que la gente es valiente. Y nadie quiere gente valiente en las empresas. Nadie quiere que se meta uno a salvar un torno que está asegurado, ¿verdad? Que vale 500 millones, pero está asegurado para sacrificando un brazo, una mano, su vida. Entonces, estas personas que tienen valentía, y ustedes me comprenden el término, berraquera para decirlo, se sacrifican para salvar una máquina, lo cual no lo queremos, ¿verdad? Si a mí me dicen, tengo que perder una máquina de 1.000 millones para salvar una vida, yo digo, pierdo hasta 10. No me importa. Primero porque todas las máquinas están aseguradas, ¿verdad? En una empresa de Bogotá de aseo, estuvimos investigando un accidente de una persona que se le volcó, se quedó medio ladeado un camión de aseo y él se metió a intentarlo mover. Cuando los compañeros le dicen, no, espérese que vengan los de seguridad, que ellos lo levantan con una grúa. No, yo puedo. Y él se mete y le cae el camión sobre un brazo. Le produce el aplastamiento y luego cuando levantan el camión, el síndrome de machacamiento y él muere. ¿Correcto? Y cuando nos ponemos a mirar el perfil, vemos que era una persona valiente. Todo el mundo, no, ese tipo era valiente. Y ese fue el término. Entonces entendimos que fuerza interior, que es buena en el ejército, tú quieres soldados que se hagan matar. En las empresas no. Tú no quieres que ninguno de tus trabajadores se haga matar. Entonces, cuando yo estoy lleno de dolor y de amargura, soy sumiso y valiente, ya tenemos un taco de dinamita con la mecha encendida. El siguiente punto es que encontramos que las personas son inteligentes, pero si están amargadas, usan su inteligencia para accidentarse. ¿Me explico? Eso ya lo saben ustedes. No, a mí se me ocurrió que podía hacer esto y esto y esto. Entonces encontramos que cuando la persona es de alta amargura, sumisa y valiente, usa su inteligencia para accidentarse, que es algo bien interesante. Luego encontramos que la persona de baja responsabilidad también se accidenta. Entonces encontramos otro elemento increíble, son irresponsables. Entonces fíjense algo interesante, que la gente no usa su inteligencia para resolver, para evitar accidentarse, sino que usa su inteligencia para lanzarse a la acción imprudente. El siguiente punto que encontramos fue ansiedad alta. O sea, la persona baja responsabilidad, alta ansiedad, son miedosas, el miedo los puede mover, pero ya estas variables tienen muy poquito peso. Y la última variable significativa que encontramos fue velocidad de reacción. Eso quiere decir que la persona es lenta para reaccionar, ¿correcto? Velocidad de reacción baja. Y finalmente hay dos variables muy pequeñas que inciden muy poco, pero que son significativas cuando suman, que es control emocional. Control emocional, que es que la persona muestra una imagen completamente positiva, estando muerto de miedo, ¿sí? Control emocional es, ¿y tú tienes miedo? No, estoy tranquilo, fíjese que no. Es decir, ellos ponen una pantalla para que no se conozcan sus emociones, lo cual es malo. Es decir, la persona que oculta sus emociones, pues no nos da pistas de que está mal. Entonces yo le pregunto, ¿tú tienes miedo? No, estoy bien, estoy tranquilo. Y nadie le mira nada. Y la última variable que ayuda es que son distraídos, o sea, tienen pensamiento teórico alto. Entonces, si me preguntan cuál es el perfil de la persona que se accidenta, para poderles hacer un resumen, yo les diría
que es una persona sumisa, llena de dolor psicológico, ansiosa, valiente, lenta, controlada emocionalmente, con responsabilidad mediana y razonamiento mediano. Este es el análisis final que hicimos del modelo. Pero lo más importante es que las variables fuertes emocionales están de primeras, que son dolor psicológico y ansiedad. Y sumisión, que es la que hace que yo obedezca órdenes inseguras. Entonces cuando tú tienes este cóctel de una persona llena de dolor, llena de miedo, sumisa y valiente, ahí ya sabes que se va a accidentar. ¿Sí me explico? Entonces, no es una sola, porque si yo digo la persona sumisa se accidenta, no todas. Si es una persona sana es posible que no. Entonces, cada uno de estos puntos, que es lo que encontramos en el análisis discriminante, que ahora ya está en la nueva versión online, va a sumar para mirar el perfil de riesgo. Entonces, eso nos va a dar algo muy interesante, que es un modelo donde la persona que analiza la prueba tiene que mirar el perfil detalladamente. Porque algo que encontramos es que esto no es una máquina. Tenemos que tener un criterio profesional que nos ayude a entender este modelo. Entonces, ustedes ya teniendo esta base teórica, pueden, al analizar un perfil, decir, claro, es que es una persona sumisa, está llena de dolor, pero no todos los factores puntúan igual. Si yo tengo una persona con alto control emocional y que es dominante y no tiene dolor psicológico, pues eso no va a ser grave. O si es una persona de baja velocidad de reacción, pero que es emocionalmente estable. Entonces, la conclusión número 1, son problemas emocionales profundos. No son problemas conductuales que yo pueda cambiar, ¿correcto? Es decir, la terapia para alterar las heridas que yo tengo desde el vientre de mi madre, que me hacen tener alto dolor psicológico, es muy larga y complicada. Entonces, yo no podría decirles, no se preocupen, les hacen un grupo de entrenamiento a estos trabajadores y ellos van a cambiar. Porque realmente yo tengo pacientes, atiendo clínica, y para sacar a una persona de su dolor psicológico, alguien que tiene problemas en sus relaciones afectivas, en su trabajo, yo duro 1 año, ¿sí? Por lo menos, y hay pacientes con los que más. Entonces, para una empresa como ustedes, no es viable decir, voy a hacerle una terapia a esta persona, ¿verdad? La Fiscalía General de la Nación, que tiene muchísimo presupuesto para esto, y se los digo porque yo estuve haciendo la investigación, cuando analizamos los 5,000 portadores de armas, encontramos 95 con altísimo riesgo. ¿Y saben qué nos dijeron? Sí, ellos pasan al grupo de psiquiatría. Y dije, ¿qué? Sí, aquí tenemos una empresa de psiquiatras y psicólogos dedicada a trabajar profundamente con las personas que tienen problemas. Yo dije, wow, ¿se pueden dar ese lujo? Y dije, sí, aquí podemos hacer esto porque el presupuesto que tenemos, mejor dicho, nos sobra y nos basta, ¿sí? Entonces, ellos tienen un grupo de psiquiatras que trabaja con las personas de alto riesgo en el Axis. Y nosotros les dimos los 95 y ellos estaban felices. Decían, wow, ya nos ayudaron ustedes con esta prueba a perfilar los de alto riesgo. Entonces, hicimos un Excel donde sacamos la persona de más alto riesgo hasta la última, que era la de menor riesgo. ¿Correcto? Pero eso, ¿por qué es importante? Porque estas personas están portando armas. Lo mismo que en el caso de ustedes, están manejando máquinas. Y lo más interesante es que la persona quiere morirse. Eso es lo que nosotros entendimos. La persona llena de rabia y de dolor, no le importa su vida. Nosotros hicimos una reunión con la gerente de la empresa de aseo donde aplicamos la prueba. Y ella les decía, muchachos, ustedes valen mucho. Y ellos se miraban, yo estaba al lado de adelante mirándolos, y ellos se miraban como diciendo, vieja loca, es que yo valgo mucho. Como que se reían con compasión de verla, que ella tan optimista pensaba que ellos valían mucho. Porque la persona de alto dolor psicológico es amargada, tiene dolor, cree que no vale nada, no tiene dignidad ni respeto por ella misma.
Y si además a eso le agregamos el miedo hace que yo me paralice en la parte racional y actúe según mis impulsos. Entonces tenemos un trabajador que se tiró de un camión de esos del Cerrejón, de los camiones carboneros que miden como no sé cuántos metros de alto, se tiró cuando vio que salió humo de abajo. Del pánico se tiró y cuando miramos era cuestión de ansiedad. Entonces, este es el modelo que descubrimos según la investigación. Y sobre eso, entonces hicimos un programa de calificación que resuelve el problema y que nos dice, mire, esta persona tiene estos indicadores y cuando tú ves un perfil, ya estás diciendo, wow, esta persona tiene alto riesgo de accidentalidad porque tiene estos factores. Entonces, aunque son todos factores de riesgo, la persona que puntuara así tendría 9 factores de riesgo, no todos son el mismo peso. Entonces, ahí es donde entra el criterio del psicólogo que comprende este modelo. Por eso, cada vez que nosotros vendemos el programa, hacemos este entrenamiento y acompañamos en la aplicación de la prueba inicialmente hasta que la persona dice, listo, ya entendí el modelo. Entonces, el perfil del posible accidentado es una persona sumisa, o sea, dominancia menos, una persona llena de dolor psicológico más, una persona ansiosa y estresada, ansiedad más, una persona valiente y temeraria, esto es muy importante, o sea, que tiene fuerza interior, que es valiente, que es lanzado, que es arriesgado, que no le tiene miedo a la muerte, lo cual es terrible en seguridad industrial, y una persona de reacciones lentas, es decir, los reflejos que llamamos nosotros la capacidad de responder del sistema central es lenta, el tiempo de latencia de él es largo entre el estímulo y la respuesta. Y ustedes han hecho el test de conducción que le hacen a uno en el tránsito, que sale un muñequito y uno tiene que frenar. Esas personas son lentas en esta prueba. Y la sexta característica, no expresan emociones. Entonces, el supervisor no puede saber si el tipo está muerto de miedo, porque él controla. O sea, estos son los de cara de póker, ¿sí? Los de cara de póker que no muestran sus emociones. Él está acostumbrado a poner una pantalla. Entonces, cuando se cumplen estas 6 condiciones, vamos a tener una persona que en un año es posible que se accidente. Entonces, si ustedes evalúan a estos poliaccidentados, se darán cuenta que ellos tienen los permisos de seguridad, tienen el entrenamiento, tienen las botas, tienen las máscaras, tienen los guantes y se siguen accidentando. Porque lo que nos preguntaron a nosotros cuando hicimos esta investigación es ¿por qué si somos una empresa líder en seguridad todavía tenemos 32 accidentados? Y evaluamos esos 32 accidentados y encontramos que aquí estaba la respuesta. Entonces, lo que más nos impactó, y por eso ya lo sistematizamos y lo metimos dentro de un software de calificación, es que es posible predecir esos factores de riesgo, ¿correcto? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Octavio, yo tengo una consulta, una pregunta. Cuando tú me hablas de fuerza interior, el que es temerario, el valiente, frente al tema de la muerte, o sea, hay unas personas que tú dices que no le tienen temor a la muerte, más, ¿y cómo lo identifico dentro de la prueba? Porque puede que más que sea temerario a la muerte, es que acepte la muerte, es que es una realidad. Aceptar la muerte la tenemos que aceptar todos, pero buscarla es otra cosa, ¿no es cierto? Yo sé que me voy a morir, me estoy preparando para el día que me toque, todos los días estoy preparándome, ¿sí? Pero otra cosa es que yo busque la muerte. Si me dicen que yo busco la muerte... La prueba me ayuda a identificar o a definir. Claro, ahora, la mira... que es porque la busca y el quien lo claro, tiene claro. Pero mira esto, es que tienes que irte arriba, a las características de arriba. Yo estoy agobiado por el dolor, por la rabia. Mejor dicho, el que cante el aguacate es poquito. Sí, es poquito. Ese tipo, cuando tú pasas por una cantina y ves a la gente cantando estas canciones de dolor,
Si no seas tan aguacate, ña, 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 ña. Ese dolor es el dolor psicológico, es una amargura profunda en el corazón. Y además, estrés. Y luego a eso le metes valentía. ¿Sí me explico? O sea, ¿Ya? no, yo puedo ser valiente, tú puedes ser valiente, por ejemplo, si te van a atacar un hijo. Pero mira esto, ¿qué hemos encontrado? Un niño de 14, 15 años, el papá le da un celular de alta gama y le dice, cuidado, se lo deja robar, hijo de madre, porque me costó 2 millones. Entonces el niño le sacan un cuchillo y el chino muere por defender el celular. Y uno dice, pucha, ¿cómo puede ser que alguien no diga, téngalo? ¿Sí? Y yo me puse a mirar y es que cuando hay miedo, cuando hay amargura y además valentía, yo me dejo matar fácilmente. Entonces yo hice el experimento con mi hijo y le dije, hijo, te doy este celular, pero quiero decirte algo, 1 centímetro de tu cuero vale más que ese celular. Si te lo piden, entrégalo, yo te pago otro, a mí no me importa. Y pasó exactamente eso. Me dijo, no, papá, me dijeron, uy, ese celular no sé qué, dice cuándo, muéstralo. Dijo, téngalo. Y él volteó y se fue y nunca le hicieron nada. Y la experiencia es que cuando hay ese miedo, ese estrés de que yo tengo que yo reacciono de una manera inconsciente. Y si soy valiente, me enfrento a alguien con un cuchillo. Entiéndanme que eso es la cosa más estúpida que uno puede hacer. Defender una cartera. Usted le van a robar la cartera, suéltela, entréguela. Pero para eso se necesita no tener tanta temeridad y no estar agobiado por el miedo. Entonces, ese es más o menos el perfil, ¿sí? La persona valiente es buena para ciertas cosas, pero a nosotros, si a mí me pregunta, tenemos que tener gente valiente entre los trabajadores. Yo digo no, yo prefiero que el trabajador diga, jefe, me da miedo, yo no soy capaz de hacer eso, me voy a accidentar. Listo, mi hijo, tranquilo. ¿Sí me explico? O sea, a nosotros nos interesa que haya gente cobarde porque no queremos muertos. ¿En qué parte ustedes tienen en el perfil debe ser valiente y afrontar los peligros? En ninguna parte. Seguramente un guardaespaldas será el único, el guardaespaldas del gerente, del dueño. ¿Sí me explico? Que están dispuestos a morir, pero uno tampoco quiere que un guardaespaldas muera bajo la administración de uno. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la situación. No es que valiente sea malo, es que cuando lo juntamos a las demás variables, eso es un problema. Por ejemplo, una persona sumisa no es malo. Yo he tenido muchas secretarias sumisas y son maravillosas. Haz esto, sí, doctor, haz esto otro. De hecho, mi asistente es una mujer muy inteligente y sumisa, y si yo le digo lo que haga, lo hace. Pero cuando le combinamos las otras variables, las emocionales, ahí es donde se produce el problema, ¿correcto? Entonces, no necesariamente el trabajador más valiente es el más seguro. A mí me gustaría que fuera un poquito cuidadoso, prudente, que dijera, uy, no, a mí me dio miedo eso, yo no lo hice. Jefe, a mí me da miedo subirme a eso, yo no soy capaz. Y eso es lo que yo quiero, ¿sí me explico? Para evitar accidentes, porque el problema no es de gente valiente, porque ustedes no son el ejército de Colombia, ¿sí me explico? Ustedes son una empresa que quiere que todo el mundo llegue a su casa vivo. ¿Sí? Así es. Absolutamente. Entonces, si yo me quiero demorar un poquito de producción para salvar una vida, lo hago, no tengo ningún problema. Mientras que en otras instituciones es distinto. Por ejemplo, en la fiscalía, que están enfrentando situaciones de riesgo y todo, una escolta que está protegiendo a un juez sin rostro es capaz de dar la vida. Eso es otra cosa distinta. Pero en una empresa como la de ustedes, no. Ustedes lo que quieren es que todo el mundo llegue a su casa vivo. Que nadie se vaya a morir ni que nadie se vaya a herir. Entonces, ese es el modelo, eso es lo que agrega valor. Poder entender esa combinación de esas 6 de las 9 variables, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa si nosotros no hacemos esto? Aquí está pues la explicación, ¿verdad? Seguir realizando programas de prevención no garantiza que las personas con perfiles de alta accidentalidad no tengan accidentes. O sea, si no seleccionamos a las personas con bajo perfil, ni aunque demos el mejor programa de prevención, van a dejar de accidentarse. ¿Sí me explico por qué? Porque es algo profundo que está en lo profundo de su personalidad. ¿Sí? Okay. El ausentismo aumenta en la medida en que este perfil aumenta, ¿sí?
y estamos incumpliendo las normas porque nosotros no deberíamos tener personas con un alto perfil de accidentalidad. Entonces, ¿ustedes cuántas personas tienen? 550 Ok, aproximadamente. ok. Entonces, ¿y contratistas? Contratistas aproximadamente 100. Ok, porque acuérdense que todos los accidentes que pasen dentro de la empresa, sean empleados o contratistas, son atribuidos a la empresa. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Cerrejón? Ellos tienen muchísimos contratistas para todo, para aseo, para comida, para una cantidad de cosas. Entonces, a todas las empresas contratistas les están pidiendo que evalúen con el Axis. ¿Por qué? Porque una persona cuando entra en las instalaciones de la empresa se hace cargo de su responsabilidad. ¿Sí? Ustedes no pueden decir, no, usted vaya y quéjese con su empresa contratista porque fue dentro de tus instalaciones. Entonces, a esas 600 y pico de personas les hacemos la evaluación y miramos un perfil de alto riesgo, ¿sí? Las analizamos desde la de más alto riesgo a la de menos riesgo para evitar que esas personas de alto riesgo psicológico estén en trabajos de alto riesgo externo. ¿Me explico? O sea, tenemos que pasarlas a un sitio donde ellas no tengan contacto con ninguna situación de riesgo. Esa es una primera estrategia. La segunda estrategia es hacer un proceso de outplacement donde le podamos decir a esas personas, hey, te vamos a ayudar a ubicar para que pongas tu puesto de venta de empanadas o de lo que sea, o tu empresa de mensajería o de lo que sea, para que tú no sigas en un área de alto riesgo, ¿correcto? Hay que reubicarlas. A veces la empresa ayuda a través de un proceso de outplacement, que es una forma digna de decirle a la persona, mira, no te podemos seguir contratando, te vamos a ayudar a que consigas trabajo en una oficina, en otro lado, donde tú no te vayas a matar, ¿correcto? Porque el gran problema es cuando a mí, por ejemplo, yo me apliqué la prueba en los inicios de toda esta investigación y encontré que yo tenía un alto riesgo de accidentarme porque soy muy distraído, soy del área teórica, mi pensamiento teórico es altísimo. Yo dije, yo no voy a manejar más. ¿Sí? Y ya le dije a mi mujer, yo no voy a manejar más, mi amor. Tengo un riesgo muy alto y ya he tenido algunos pequeños accidentes, como que cuando yo estoy en la fila esperando que la gente arranque y arranca el carro de adelante, yo me imagino que el que está justo frente mío va a arrancar también y yo arranco. Porque mi imaginación me hace prever algo que no es. Y tengo un golpecito. Entonces cuando eso pasaba yo dije, ya entendí. Yo tengo un perfil alto de accidentalidad. Yo no debo manejar. Y dejé de manejar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, voy a manejar a pesar de que tengo un perfil alto. No, olvídate. Entonces, hay personas a las que tenemos que reubicar en labores de bajo riesgo, porque no pueden trabajar, por ejemplo, en alturas, ¿sí? Etcétera. No pueden trabajar en máquinas que tengan alto riesgo, porque ella va a accidentarse tarde o temprano. Cuando se presente la condición externa, va a haber un accidente. Entonces, eso digamos es importante tener presente, que hay un riesgo muy alto, pues la calificación es sistematizada, ¿sí? Es importante entender que la aplicación debe hacerse por parte de un psicólogo. Eso según la ley de la psicología. Las pruebas de personalidad no las puede aplicar otra persona. Entonces es muy importante que la persona que firme el informe sea psicólogo. ¿Por qué esto es importante? Porque si hay una demanda, el juez va a pedir el informe y ese informe debe estar sustentado por un psicólogo, ¿correcto? Muchas personas pueden demandar, no, miren qué tal cosa. Ahora, recuerden algo que es muy importante y es que la empresa se hace responsable del perfil de personalidad del trabajador cuando hay un accidente, no el trabajador. ¿Sí me explico? Eso se llama solidaridad patronal. Quiere decir que si yo soy ciego y entro a CEA Mejía y me ponen a manejar un camión y el camión se estrella, el responsable no soy yo, el responsable es la empresa. La culpable de haberme puesto con un perfil de accidentalidad en un cargo de alto riesgo de la empresa. Entonces,
es importante que ustedes se cuiden y pongan personas de bajo riesgo de accidentalidad en su empresa. Entonces, la otra estrategia, la primera es evaluar a todo el mundo, la otra es poner este test como requisito de selección. Entonces, todas las personas lo deben llenar. Y la persona de alto nivel de accidentalidad simplemente no entra, porque no cumple con un perfil de la norma que ustedes tienen de baja accidentalidad. Octavio, ahí tengo, sí, discúlpame, ahí tengo como una inquietud, ¿cierto? Sí. Y es mi perfil o sea, las personas que normalmente nosotros contratamos y por la ubicación, nosotros incluso estamos ubicados en el oriente, puedo toparme con personas del campo. Sí. Que no terminaron incluso a veces su bachillerato. Que son analfabetas. Sí, o que solamente saben leer, o que de pronto se les dificulta comprender las preguntas que se hacen en el test. ¿Uno ahí qué hace? Bueno, eso ya lo resolvimos en los campos petrolíferos de Arauca. Allá por ley ellos tienen que contratar el 70% de población nativa. Entonces se ven a gatas para contratar obreros y todo eso porque hay gente analfabeta. Ellos piden como requisito de la primaria, pero es muy fácil ir a la escuela del pueblo, pasarle 20,000 pesos al secretario, del secretario me saca un informe. Octavio Escobar, religión 5, sociales 5, y me saca un informe y yo saco mi certificado de primaria en cualquier escuela por allá de un pueblo. Entonces encontramos mucha gente analfabeta. Les puedes leer la prueba. Lo que hizo una psicóloga fue que puso las preguntas en un PowerPoint, las fue pasando y las fue leyendo para no avergonzar a nadie, ¿sí? Iba pasando y las iba leyendo. 1, a veces, A, B, C. Marquen. Y la persona marcaba, pero no leía, sino que oía. Y con eso resolvimos el problema en la comprensión lectora. Porque el problema no es que no entiendan cuando uno les habla, es que no saben leer. Pero cuando lo oyen, sí lo pueden interpretar, ¿correcto? Entonces, sí, con eso resolvimos con los operadores de aseo en Bogotá, en limpieza metropolitana, lo mismo, la psicóloga les leyó las preguntas y el perfil salió perfecto. O sea, no tuvimos ningún problema porque el problema no es comprensión auditiva, el problema es lectura, ¿correcto? Si yo le pregunto a la persona, ¿cuál billete vale más, el de 50 o el de 5? Él me dice el de 50, pero si se lo pongo por escrito es posible que no lo entienda, porque no sabe descifrar las letras, las palabras. Entonces, con eso se resuelve el problema. A todo el mundo se lo puede leer perfectamente. Por ejemplo, tú puedes poner en un PowerPoint el programa ¿cómo se llama?, de aplicación de la prueba, lo puedes poner y que la gente vaya marcando en una tablet. ¿Sí me explico? Es fácil. Realmente en eso no hemos tenido problema. Al contrario, cuando son personas analfabetas, ya lo trabajamos eso fue en Caño Limón, les poníamos el PowerPoint y la psicóloga leía las preguntas y las iban respondiendo, cada uno en su tableta o en su celular o en lo que fuera. Realmente eso no ha sido problema. Listo, perfecto, gracias. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Octavio, yo te hago una pregunta. Sí. Ahorita que estabas entonces hablándonos del perfil de accidentalidad, cuando hablamos de control emocional y cuando hablamos también de fuerza interior, entonces esos resultados deberían estar en un promedio, porque bajos, una fuerza interior baja y también un control emocional bajo también no es el ideal. Correcto. En cuanto, digamos, a ya un perfil pues general de salud mental. Sí. A ver, lo que hay que entender aquí es que la fuerza interior no es mala si yo soy una persona feliz, calmada, en paz. ¿Sí me explico? Es buena. El problema no es la gasolina. El problema de la gasolina es que al lado haya un fósforo encendido. ¿Sí me explico? Entonces la gasolina es buena porque, digamos, la fuerza interior es la gasolina del carro. Tú se la echas y funciona. Pero cuando esa gasolina la pones al lado del dolor psicológico, estalla. Entonces, no es malo tener control emocional, maravilloso. Pero cuando yo
tengo alto miedo, el control emocional evita que yo vea el miedo. Ese es el problema. Entonces, por eso te digo que estas variables, algunas no son malas. Por ejemplo, fuerza interior es buena. Si la persona tiene muy baja fuerza interior, es posible que se paralice para actuar, que diga, ay no, yo lo hago mañana, ay no, ese tipo de cosas, ¿correcto? Pero cuando yo tengo alto dolor psicológico, la fuerza interior se vuelve contra mí. Por eso tú encuentras personas que se matan por salvar una máquina, porque ellos no valoran su vida y están llenos de miedo y de ansiedad y se lanzan y hacen una barbaridad, ¿correcto? La razón no es la fuerza interior. La fuerza interior es lo que desencadena, pero adentro yo tengo una angustia, un dolor que dice mi vida no vale nada. A mí me llamó la atención lo que te digo cuando la gerente les decía a los saciadores, a los recolectores de basura, muchachos, ustedes valen mucho, que es lo lógico que diga una gerente. Y ellos se miraban entre sí como diciendo, si supiera las porquerías que somos. ¿Por qué? Porque el que se mete a un carro de basura sabe, tiene un dolor muy profundo y tiene una indignidad y una autoestima muy baja. Entonces, esas personas, muchos eran muy valientes y se lanzaban a salvar una máquina. ¿Por qué? Porque en el fondo yo sé que yo valgo menos que la máquina. ¿Sí me explicó? O sea, Sí. el gran problema del dolor psicológico es yo no valgo nada. Si yo me muero y se muere una cucaracha, es lo mismo. Ese es el autoconcepto tan terrible. ¿Por qué? Porque es un niño que a los 3 años le decían, eres una porquería, no sirves para nada, maldita la hora en que naciste. Todas esas cosas. La mamá fue maltratada durante el embarazo. Todo eso hace que ese muchacho esté lleno de amargura, de rabia, de dolor. ¿Dónde encontramos eso? Cuando entrevistamos a las personas de Cerrejón, a los accidentados, veíamos que su infancia había sido tenebrosa. O sea, eran niños de alto maltrato. O sea, si Bienestar Familiar hubiera pillado eso, encarcela a los papás y pone a los niños en un hogar sustituto, porque son niños torturados. Ustedes saben eso es muy común, desafortunadamente. Y luego encontramos personas que por ese dolor se van a la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes saben toda esa historia de los chicos sicarios, de todo eso tan dolorosa allá en Antioquia, es niños muy maltratados, valientes y que piensan que la vida no vale nada, ¿no? No nacimos para semillas, ¿no? O sea, yo sé que me voy a morir y ya, punto. Por eso puedo meterme a hacer esto y esto y esto. Ese perfil de personalidad es lo que estamos buscando que no entre a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque se va a transformar en accidentados. Octavio, es claro que entonces esta prueba se debe interpretar, digamos, de manera detallada, identificando esa correlación entre una variable y otra, ¿cierto? Pero también, digamos que la aplicación o el software arroja un perfil global. Sí. Entonces, ¿qué era lo que yo te decía al principio? Cuando nosotros hicimos el piloto, que yo te decía que nos lo aplicamos nosotros, también se lo aplicamos a una persona de planta que la tenemos ahí de pronto como identificada con ese riesgo, no entendemos ese número frente a ese perfil alto, bajo, promedio alto de accidentalidad. Bueno, y el número. Es que el nuevo programa de calificación ya trae ese análisis, ya te muestra con colores si la persona es de riesgo alto, medio o bajo. Te muestra con un color rojo, amarillo o verde. Entonces ya digamos que, por eso digo que el nuevo programa es mucho más didáctico, nos ayuda a encontrar más rápido el perfil, ¿sí? Y nos permite hacer una preselección de los casos críticos para poder descartar. Por ejemplo, en caso de selección de personal, si tú ves que la persona tiene altos indicadores en dolor psicológico, ansioso, sumiso, ya lo descartas.
Ya cuando analizas ya fino las que tienes duda es otra cosa. Pero normalmente el solo programa te permite descartar a la persona que no tenga un perfil. En selección, por ejemplo, es muy importante para ustedes aplicarlo. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, el accidentado, ¿qué es lo que hace? Yo me accidenté, quedé herido, quedé pensionado por invalidez, demando a la empresa, ¿sí? O sea, inclusive ya hay pensiones de jubilación por ansiedad. ¿Sí? Si yo tengo alta ansiedad, me voy al grupo de evaluación y si me evalúan ansiedad por encima del 50%, me jubilan. Así, juiciositas, ustedes si están muy ansiosas pueden ir jubilarse, ¿sí? Así jóvenes se jubilan. A este señor, este paciente mío, le dieron pensión de invalidez por ansiedad y el seguro le pagó el crédito de la casa y el crédito del carro. ¿Por qué? Porque él es inválido. Entonces él va al banco y dice, mire, yo estoy pensionado por invalidez, págueme el seguro, y el seguro le pagó todo. Entonces él demandó a la empresa, le dieron pensión y le dieron gratis los créditos, se los pagó el seguro del banco. Entonces, ¿qué encontramos? Que hay muchas personas que pueden hacer demandas si tienen un perfil de ansiedad alto y van a ganarlas porque hoy en día la ley las protege. Entonces ustedes tienen que evitar que les entre gente con altos niveles de ansiedad y de dolor psicológico porque eso puede ser problema laboral, ¿verdad? Hay muchas personas que demandan, ¿sí? Si a mí si yo tengo un accidente, la responsable es la empresa, no soy yo. Siempre, por ley. Desafortunadamente en Colombia, la ley siempre se va al lado del trabajador en caso de un accidente. Entonces es muy importante hacer ese tamizaje. ¿Qué les recomendaría yo? Que hicieran el análisis con todo su personal, que se le aplicaran a todo el mundo, que luego lo pusieran como requisito de selección, lo que tú dices, ¿sí? Y al hacer el análisis de todos los 600 que están trabajando con ustedes, hacen un perfil de riesgo, yo les ayudo a hacer el análisis epidemiológico, que se llama así, análisis de toda población, y miramos cuáles tienen un alto riesgo, y ya ustedes a nivel gerencial definen qué es lo que hay que hacer con esas personas, ¿verdad? Si yo la tengo que reubicar, si tengo que cancelar el contrato porque le tengo que evitar que se mate, ¿sí me explico? Octavio, otra pregunta, qué pena. Nosotros, pues como te dijo Diana, nosotros nos habíamos aplicado una prueba. Y tú le aclaraste que pues la prueba ya estaba actualizada, ¿cierto? Sí. Y se actualizó, probablemente los resultados que nos arrojaron pueden cambiar. Sí, claro. Claro que pueden cambiar porque nosotros hicimos una nueva estandarización y cambiamos lo que descubrimos. Es que lo más interesante de estas pruebas es que tú sigues investigando y sigues descubriendo más cosas. Imagínate con la aplicación de la Fiscalía que fueron 5,000 y pico de portadores de armas de todo Colombia, pues lo que descubrimos, sí, aprendimos muchísimas cosas y pues ya hemos hecho mucha investigación, entonces eso ha producido cambios sustanciales en la prueba. ¿La actualizada de qué año la tienes? Eso es del año 2020, cuando empezamos el perfil sistematizado, y la última versión es de este año, del 2021, que hicimos los últimos cambios. Y otra pregunta es que en esa que nosotros nos aplicamos, nos llamó algo la atención, porque se especificaba decir, por favor, verificar como 3 ítems, el 40, el 80 y el 120. No, pero eso es porque en la calificación manual había que hacer eso, pero ya eso no se necesita hacer. Sí, ahorita ya simplemente tú metes en un programa las respuestas y él te da en un computador, tú haces el procesamiento y te saca el perfil de cada persona y te saca el global también.